enfrentando el silencio de Dios con fe y esperanza. En el caminar cristiano, uno de los desafíos más profundos que enfrentamos es lidiar con lo que percibimos como el silencio de Dios. Es un sentimiento que puede parecer abrumador, un vacío que resuena en lo más profundo de nuestro ser y que a menudo nos lleva a cuestionarnos. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Será que me ha olvidado? ¿Acaso ya no me ama? Este sentimiento no es único para ninguno de nosotros. Ha sido una experiencia común para muchos hombres y mujeres de fe a lo largo de las Escrituras y la historia. Sin embargo, aunque el silencio de Dios puede parecer desorbitate, no sin propósito, y definitivamente no es señal de su ausencia. Pensemos en los ejemplos de la Biblia. En los Salmos encontramos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, clamando en angustia. En el Salmo 13:1-2 se escribe: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma y tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Aquí está David, un hombre que había experimentado la gracia y el favor de Dios de manera palpable, que había visto la intervención divina en su vida innumerables veces, y sin embargo en este momento se encuentra abrumado por lo que siente como un silencio celestial. Y no es solo David, también está el caso de Job, un hombre justo descrito en la Biblia como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job Hosbil Burú. Job lo perdió todo, sus hijos, su riqueza, su salud. En medio de su sufrimiento clamó a Dios, pero no recibió una respuesta inmediata. Job expresó su desesperación al decir: clamo a ti y no me respondes o me presento y no me haces caso. Job 3:20. En su desesperación, Job no podía entender por qué Dios parecía distante en su hora más oscura. Sin embargo, Job no dejó de buscar a Dios. Su fe puesta a prueba y al final fue restaurada y bendecido de manera aún mayor. Quizás el ejemplo más impactante de todos es el de nuestro Salvador Jesucristo. En la cruz, cargando el peso del pecado del mundo, Jesús experimentó una separación que nunca había conocido. En un grito desgarrador clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 24:6. Aquí, en el momento más crucial de la historia de la redención, Jesús enfrentó el silencio de su Padre, una experiencia profundamente dolorosa que culminaría en la victoria de la resurrección. Estos ejemplos nos muestran algo importante: el silencio de Dios no es algo nuevo ni es exclusivo de nosotros. Es una experiencia compartida por aquellos que han caminado en fe antes que nosotros. Por aquí está la diferencia. Aunque estos momentos de silencio pueden parecer desalentadores, no son una señal de abandono. Al contrario, pueden ser una invitación a una fe más profunda, a una confianza más completa y a un conocimiento más íntimo del carácter de Dios. Cuando sentimos que Dios está en silencio, es natural preguntarnos si hemos hecho algo malo, si Él nos ha olvidado. Pero la verdad es esta: Dios nunca nos abandona. En Hebreos 13:5 le promete: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Esta es una promesa firme, inmutable, que debemos recordar en medio del silencio. Aunque nuestras emociones nos digan lo contrario, la palabra de Dios permanece como un ancla para nuestras almas. ¿Por qué entonces experimentamos el silencio de Dios? Hay varias razones. A veces el silencio es una forma de preparación. Dios está obrando detrás de escena, preparándonos para algo más grande, algo que todavía no podemos comprender. Pensemos en José, que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado durante años. ¿Cuántas veces se habrá preguntado José dónde estaba Dios en medio de su sufrimiento? Sin embargo, en todo ese tiempo Dios estaba preparando a José para convertirse en el instrumento de salvación para su familia y para toda la nación. El silencio no fue un signo de abandono, fue parte del plan divino. En otros casos, el silencio de Dios puede ser un llamado a la reflexión. Salmo 39, 23, 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. A veces necesitamos usar estos momentos para evaluar nuestras vidas, para preguntarnos si hay algo que está bloqueando nuestra comunicación con Dios. No como un acto de autoculpa, sino como una búsqueda honesta de restauración y renovación espiritual. Otra razón por la que podemos experimentar el silencio de Dios es porque Él quiere enseñarnos a confiar más profundamente en su carácter. Dios es fiel incluso cuando no entendemos sus caminos. Isaías 55:8, nadie nos recuerda.
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En esos momentos se nos llama a confiar en lo que sabemos de Dios, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. Pero ¿cómo respondemos al silencio de Dios? Primero, debemos seguir buscando su rostro. Lucas 18:8 nos habla de la viuda persistente que no dejó de clamar hasta recibir justicia. Del mismo modo, debemos persistir en la oración incluso cuando parezca que nuestras palabras caen en el vacío. Debemos sumergirnos en su palabra, donde muchas veces encontramos respuestas y consuelo. Dios puede estar hablando a través de las Escrituras, incluso cuando sentimos que su voz está ausente en otras áreas. Segundo, debemos recordar su fidelidad en el pasado. Una forma poderosa de enfrentar el silencio de Dios es mirar hacia atrás y reflexionar sobre las maneras en que Él ha obrado en nuestras vidas antes. Estos recuerdos fortalecen nuestra fe y nos aseguran que, aunque no veamos su mano, ahora Él está obrando. Finalmente, debemos esperar con esperanza. Salmo 17:14 dice, espera en el Señor, sé fuerte, cobra ánimo y se espera en el Señor. La espera no es fácil, pero es un acto de fe. Es una declaración de que confiamos en su tiempo perfecto y en su plan eterno. Amigos, el silencio de Dios no es el final de la historia. Es un capítulo más en el hermoso relato de su obra en nuestras vidas. No lo vean como un abandono, sino como una oportunidad para crecer, para confiar y para experimentar su amor de una manera más profunda. Porque les aseguro esto, el Dios que fue fiel con David, Job, Jesús y José también será fiel con ustedes. En su tiempo Él hablará. Y cuando lo haga, su respuesta será más grande y más gloriosa de lo que jamás pudieron imaginar. Paso 1. Reconoce su presencia en medio del silencio. Cuando nos encontramos en un momento de la vida donde sentimos que Dios guarda silencio, lo primero y más importante que debemos recordar es esta verdad inquebrantable. Dios está presente, incluso cuando no lo sentimos, incluso cuando no lo oímos. Su presencia es constante, fiel y eterna. No hay circunstancia, pecado, desafío que pueda alejarnos de su amor. La Escritura nos asegura en Romanos 8:38-39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Este es el primer paso, reconocer su presencia. No siempre es fácil. En nuestra humanidad tendemos a equiparar la cercanía de Dios con nuestras emociones. Cuando sentimos gozo o paz, decimos, Dios está conmigo. Pero cuando nos enfrentamos al dolor, la incertidumbre o el silencio, pensamos, ¿dónde está Dios ahora? Pero Dios no cambia. Su carácter no depende de nuestras emociones y su presencia no está limitada por nuestras percepciones. 1. Dios está cerca, incluso en el silencio. El Salmo 34:8-18 nos dice, cerca no está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta promesa nos recuerda que parece que Dios está en silencio, mira, está más cerca de lo que podemos imaginar. Es posible que no lo sintamos, pero su presencia es una realidad constante. Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no lo percibimos. En esos momentos de silencio, su presencia puede ser más poderosa que nunca, porque nos invita a depender completamente de su fidelidad y no de nuestras propias fuerzas. Consideremos la historia de los discípulos en la tormenta, relatada en Marcos 4:35-41. Jesús estaba en el bote con ellos, pero dormía mientras olas azotaban la embarcación. Los discípulos, aterrorizados, lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, calmó la tormenta y les preguntó, ¿por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. Aunque Jesús estaba físicamente presente con ellos, los discípulos sintieron que estaban solos en su crisis. Pero la verdad era que incluso en su aparente silencio, Jesús nunca dejó de estar a cargo de la situación. Del mismo modo, cuando enfrentamos tormentas en nuestra vida y parece que Dios guarda silencio, debemos recordar que Él sigue en control. 2. La presencia de Dios en lo cotidiano. Reconocer la presencia de Dios no siempre significa buscar señales grandiosas o milagros espectaculares. A menudo su presencia se manifiesta en las cosas más simples y cotidianas. Tal vez el amanecer que ilumina el cielo con colores que no podríamos imaginar. Quizás es el canto de un pájaro que rompe el silencio de la mañana.
o puede ser un acto inesperado de bondad de alguien cercano a nosotros. Estas cosas son pequeños recordatorios de que Dios está presente, de que su amor se extiende a todos los aspectos de nuestra vida. En Lamentaciones 3:22-23 encontramos esta poderosa afirmación: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada día, desde el momento en que abrimos los ojos, experimentamos la fidelidad de Dios. Incluso en el silencio su amor nos sostiene. ¿Cuántas veces hemos pasado por alto estas evidencias de su gracia porque estamos demasiado enfocados en lo que creemos que Él no está haciendo? 3. El silencio como una invitación a la intimidad. El silencio de Dios no siempre es un signo de su distanciamiento. A menudo es una invitación a acercarnos más a Él. Pensemos en el profeta Elías, quien después de enfrentarse a los profetas de Baal, huyó al desierto lleno de miedo y desesperación. En 1 Reyes 11:12, Dios le dijo que se preparara para su presencia. Sin embargo, Dios no se manifestó en un viento poderoso, ni en un terremoto, ni en un fuego. En cambio, vino el susurro apacible y delicado. Fue en este susurro que Elías experimentó la cercanía de Dios. Este pasaje nos enseña que en ocasiones el silencio de Dios no es ausencia, sino un llamado a sintonizar nuestro corazón para escuchar su voz de manera más clara. Es en esos momentos que podemos aprender a depender no solo de lo que Dios hace, sino de quién Él es. Podemos conocer su carácter más profundamente y entender que su amor por nosotros no cambia, incluso cuando no escuchamos su voz de manera que esperamos. 4. ¿Cómo reconocer su presencia? Reconocer la presencia de Dios requiere un cambio en nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que sentimos que nos falta, debemos abrir los ojos a lo que nos presente. Aquí hay algunas maneras de hacerlo. Busquen su palabra. La Biblia es el lugar donde Dios nos habla de manera directa y clara. Incluso cuando parece que Él guarda silencio, su palabra está llena de promesas y recordatorios de su fidelidad. Ora con honestidad, no tengas miedo de expresar tus sentimientos a Dios. Él ya conoce tu corazón y puede acercarte a Él con confianza sabiendo que te escucha. Agradece lo que tienes. Un corazón agradecido nos ayuda a ver la obra de Dios en nuestras vidas, incluso en los detalles más pequeños. Reflexiona en su fidelidad pasada. Recuerda las veces en las que Dios ha respondido a tus oraciones o te ha sostenido en momentos difíciles. Esta memoria fortalece nuestra fe y nos ayudan a confiar en sigo obrando incluso cuando no percibimos. 5. Ejemplo de María en la tumba vacía. Pensemos en María Magdalena, quien fue al sepulcro de Jesús en la mañana de su resurrección. María estaba llena de dolor y confusión. Creía que todo había terminado. Pero cuando llegó al sepulcro, lo encontró vacío y no entendió lo que había sucedido. En su desesperación no reconoció a Jesús cuando Él se le apareció. Solo cuando Él la llamó por su nombre, María comprendió que Jesús estaba vivo. Ambos puntos al 11. Esta historia nos recuerda que a veces estamos tan atrapados en nuestro dolor y en nuestras percepciones limitadas que no vemos que Dios ya está obrando. Él está presente incluso cuando no lo reconocemos de inmediato. Su silencio puede ser el preludio de una obra más grande de lo que podemos imaginar. Conclusión del paso 1, una presencia constante. Queridos amigos, si hoy sienten que Dios guarda silencio, les animo a que no pierdan la esperanza. Reconozcan que su presencia está con ustedes, incluso en los momentos más oscuros. Recuerden que el silencio de Dios no es el final de la historia. Es una oportunidad para profundizar en su fe, para buscar su rostro y para aprender a depender completamente de su amor y fidelidad. Dios nunca nos deja ni nos abandona. Su presencia es constante, incluso cuando parece que está en silencio. Al abrir nuestros ojos y corazones a esta realidad, descubriremos que aún en el silencio su amor nos rodea y su gracia nos sostiene. Paso 2. Confía en su carácter inmutable. Cuando enfrentamos el silencio de Dios, puede ser tentador dejarnos llevar por la duda, el miedo y la incertidumbre. En esos momentos nuestra mente comienza a cuestionar: ¿realmente me escucha? ¿Sigue estando a mi lado? ¿Me ha olvidado? Pero la verdad es que Dios no cambia, su carácter es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De paso, quizás uno de los más cruciales en medio del silencio divino es aprender a confiar en quién es Dios, incluso cuando no comprendemos lo que está haciendo. La base de nuestra fe no está en lo que sentimos ni en lo que vemos, está en el carácter de Dios. Es su fidelidad la que nos sostiene.
Es su amor incondicional lo que nos da fuerza para avanzar. Cuando reconocemos que su naturaleza no cambia, encontramos un ancla firme para nuestras almas, incluso en las tormentas más intensas. 1. Dios es fiel, incluso cuando no podemos verlo. Una de las verdades más hermosas de las Escrituras es que Dios es completamente confiable. La Biblia está llena de relatos que testifican de su fidelidad. Pensemos en Abraham, a quien Dios prometió que sería el padre de muchas naciones, aunque no tenía hijos y su esposa era estéril. Durante años Abraham caminó en fe, confiando en que Dios cumpliría su promesa, aunque las circunstancias parecían imposibles. Romanos 4, 20 y 21 nos dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. La fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias ni de nuestra percepción. Aunque el cumplimiento de sus promesas pueda parecer lejano, debemos recordar que su tiempo es perfecto. Él nunca llega tarde y su palabra nunca regresa vacía si ya 55,000 solo. Su silencio puede ser simplemente una pausa antes de una respuesta más grande de lo que podemos imaginar. 2. El amor incondicional de Dios nunca falla. A menudo cuando enfrentamos el silencio de Dios, comenzamos a cuestionar su amor por nosotros. Pero el amor de Dios es perfecto e inmutable. Jeremías 31:3 nos recuerda, con amor eterno te he amado, por eso te sigo mostrando mi misericordia. Este amor no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. No se basa en nuestras obras ni en nuestra percepción. Es un amor eterno, constante, que no cambia. En momentos de silencio, es crucial recordar que el amor de Dios no está condicionado a nuestras circunstancias. Él no nos ama menos porque enfrentemos desafíos o porque nuestras oraciones parezcan no ser respondidas. Su amor es la roca sobre la que podemos construir nuestra fe, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Consideremos el relato del hijo pródigo en Lucas 15:11, aunque hizo menor se alejó sin padre. Derrochó su herencia y cayó en la desesperación. El amor del padre nunca cambió. Cuando el hijo decidió regresar, el padre corrió a recibirlo, abrazándolo y celebrando su regreso. Y es el amor de nuestro Padre Celestial. Incluso cuando nos sentimos lejos de Él, su amor nos sigue alcanzando. 3. Su plan es perfecto, aunque no lo entendamos. Isaías 55:8-9 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estas palabras nos recuerdan que el plan de Dios es mucho más grande y más profundo de lo que podemos comprender. Su perspectiva es eterna, mientras que la nuestra es limitada. Pensemos en José, que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado durante años. En esos momentos, José podría haber pensado que Dios lo había olvidado. Pero en todo ese tiempo, Dios estaba orquestando su plan perfecto para salvar no solo a José, sino también a su familia y a toda una nación. Al final José pudo decir, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 42:1000. Cuando enfrentamos el silencio de Dios, debemos confiar en que su plan es bueno, incluso cuando no lo entendemos. Él está trabajando en lo invisible, preparando algo más grande de lo que podemos imaginar. 4. Confiar en su carácter fortalece nuestra fe. Confiar en el carácter de Dios no solo nos da paz en medio del silencio, sino que también fortalece nuestra fe. Cuando elegimos creer en su fidelidad, su amor y su plan perfecto, a pesar de nuestras circunstancias, nuestra relación con Él se profundiza. Esta confianza nos lleva a una fe más madura, una fe que no depende de lo que vemos, sino de quién es Él. Hebreos 11:1 dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza y convicción se desarrollan cuando aprendemos a descansar en el carácter inmutable de Dios. A medida que caminamos en fe, Él nos revela su corazón y nos muestra que podemos confiar en Él en cada área de nuestra vida. 5. ¿Cómo confiar en su carácter en medio del silencio? Confiar en el carácter de Dios no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos desafíos o sentimos que nuestras oraciones no son respondidas. Sin embargo, son prácticos que podemos tomar para fortalecer nuestra confianza en Él. Recuerda sus promesas. La palabra de Dios está llena de promesas que nos aseguran su fidelidad. Memoriza estas promesas y recuérdalas en momentos de duda. Reflexiona en su fidelidad pasada. Piensa en las veces que Dios ha sido fiel en tu vida.
Estas memorias te ayudarán a confiar en que Él seguirá siendo fiel en el futuro. Medita en su carácter. Pasa tiempo estudiando quién es Dios. Reflexiona en su amor, su justicia, su misericordia y su santidad. Cuanto más conozcas su carácter, más fácil será confiar en Él. Ahora con honestidad. No tengas miedo a expresar tus dudas y miedos a Dios. Él ya conoce tu corazón y quiere que te acerques a Él con confianza. 6. Ejemplo de Jesús en Getsemaní. El ejemplo más poderoso de confianza en el carácter de Dios lo encontramos en Jesús en el huerto de Getsemaní. Sabiendo lo que le esperaba, la traición, el sufrimiento y la cruz, Jesús oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:5. En ese momento de angustia, Jesús confió plenamente en el plan del Padre, aunque significara pasar por el mayor sufrimiento imaginable. La oración de Jesús nos enseña que confiar en el carácter de Dios no significa que siempre entendamos su plan. Significa que elegimos rendirnos a su voluntad sabiendo que Él es bueno y que su propósito es perfecto. Conclusión del paso 2. Una fe inquebrantable en su carácter. Queridos amigos, cuando enfrentemos el silencio de Dios, recordemos que su carácter no cambia. Él es fiel, amoroso y justo. Podemos confiar en su amor incondicional, su plan perfecto y su fidelidad eterna. Aunque nuestras circunstancias puedan ser inciertas, el carácter de Dios es una roca firme en la que podemos apoyarnos. Hoy les animo a que elijan confiar en quien es Dios, incluso en medio del silencio. Su fidelidad no falla, su amor no cambia y su plan es siempre para nuestro bien. Al confiar en su carácter encontraremos la paz que sobrepasa todo entendimiento y una fe que nos sostendrá en cada temporada de la vida. Paso 3. Persiste en la oración y la búsqueda. Cuando sentimos que Dios guarda silencio, la reacción más natural en nuestro corazón humano puede ser rendirse, dejar de buscarlo y permitir que el desánimo tome el control. Pero es precisamente en esos momentos de aparente silencio cuando Dios nos llama a persistir en la oración, a continuar buscándolo con fervor y a mantener nuestra fe firme. Este tercer paso, la persistencia en la oración y la búsqueda de Dios, es fundamental para superar los tiempos de silencio espiritual y para experimentar una relación más profunda con Él. 1. La importancia de la persistencia en la oración. La Biblia está llena de ejemplos que resaltan la importancia de persistir en la oración. Jesús mismo enseñó a sus discípulos la necesidad de orar sin cesar y sin desmayar. En Lucas 8:8 encontramos la parábola de la viuda persistente, una mujer que acudió repetidamente a un juez injusto buscando justicia. Aunque al principio el juez la ignoró, eventualmente le concedió lo que pedía debido a su insistencia. Jesús usó esta historia para enseñar que si un juez injusto responde a la persistencia, ¿cuánto más responderá nuestro Padre Celestial, que es justo y amoroso a las oraciones persistentes de sus hijos? Persistir en la oración no significa que estemos tratando de convencer a Dios de algo que Él no quiere ser. Más bien, es una demostración de nuestra fe y nuestra confianza en que Él está escuchando, aunque su respuesta no sea inmediata. La persistencia en la oración nos transforma, nos moldea y nos acerca más a su corazón. 2. Orar cuando no hay respuesta, el ejemplo de Daniel. Pensemos en Daniel, un hombre de fe cuya vida fue marcada por la oración. En Daniel 10 leemos cómo oró y ayunó durante 3 semanas sin recibir respuesta. Sin embargo, él no dejó de buscar a Dios. Finalmente, un ángel apareció y le explicó que su oración había sido escuchada desde el primer día, pero que hubo una batalla espiritual en los cielos que retrasó la respuesta. Daniel 10 minutos post corta. Este relato nos muestra que incluso cuando parece que nuestras oraciones no están siendo respondidas, Dios está obrando detrás de escena en maneras que no podemos ver. La oración persistente no solo es un acto de fe, sino también una herramienta poderosa en la batalla espiritual. Cuando seguimos orando a pesar del silencio, estamos declarando nuestra confianza en el poder y la soberanía de Dios y participando en la obra que Él está haciendo en el ámbito espiritual. 3. Buscar a Dios con todo el corazón. La persistencia en la oración también implica buscar a Dios con todo nuestro corazón. Jeremías 29:13 nos dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta promesa nos asegura que Dios no está jugando a las escondidas con nosotros. Él quiere ser encontrado, pero requiere que lo busquemos sinceramente con un corazón dispuesto a rendirse completamente a su voluntad.
Buscar a Dios con todo el corazón significa dedicar tiempo a estar en su presencia, no solo con nuestras peticiones, sino también con adoración, gratitud y un deseo genuino de conocerlo más. Esto incluye meditar en su palabra, que es su forma principal de hablarnos. En momentos de silencio, la Biblia se convierte en una fuente de consuelo, dirección y esperanza. Un ejemplo hermoso de búsqueda ferviente se encuentra en Salmos 60 y 101, donde David declara: oh Dios, tú eres mi Dios, temprano te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Esta palabra refleja un anhelo profundo por Dios, incluso en medio de circunstancias difíciles. Cuando buscamos a Dios con este tipo de pasión, su presencia se hace real, incluso en medio del silencio. 4. La oración como un diálogo continuo. Una de las razones por las que a veces dejamos de orar cuando Dios parece guardar silencio es porque vemos la oración como una transacción en lugar de un diálogo continuo. Pensamos que si no obtenemos una respuesta inmediata, entonces nuestra oración no tuvo éxito. Pero la oración no es simplemente una lista de peticiones, es una conversación con nuestro Padre Celestial. Es un espacio donde podemos compartir nuestras cargas, nuestras alegrías, nuestras dudas y nuestros temores. Jesús nos enseñó cómo orar en Mateo 6, 9 y 13 con lo que conocemos como el Padre Nuestro. Esta oración modelo no solo incluye peticiones, sino también adoración, rendición a la voluntad de Dios y la búsqueda de su provisión diaria. Nos recuerda que la oración es una forma de comunión constante con Dios y no algo que hacemos solo en momentos de necesidad. 5. La persistencia en la búsqueda produce frutos. La persistencia en la oración y la búsqueda de Dios produce frutos en nuestra vida. Nos fortalece espiritualmente, nos llena de paz y nos da una perspectiva eterna. Filipenses 4, 6, 7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra comunión con Dios. Además, la persistencia en la búsqueda de Dios nos transforma. A medida que pasamos tiempo en su presencia, moldea nuestro carácter, renueva nuestra mente y nos alinea con su voluntad. Nos volvemos más sensibles a su voz y más receptivos a su dirección. 6. Ejemplo de Jesús: orar en Getsemaní. El ejemplo más poderoso de persistencia en la oración lo encontramos en Jesús en el huerto de Getsemaní. Sabiendo que enfrentaría la cruz, Jesús oró fervientemente no una sino 3 veces, diciendo: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 16, 49. A pesar de la agonía que sentía, Jesús persistió en la oración, rindiéndose completamente a la voluntad del Padre. Este acto de Jesús nos enseña que la oración no siempre cambia nuestras circunstancias, pero siempre cambia nuestro corazón. Nos prepara para enfrentar los desafíos con fe y nos fortalece para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. 7. ¿Cómo mantenernos persistentes en la oración? Mantenernos persistentes en la oración requiere disciplina y compromiso. Aquí hay algunos consejos prácticos para fortalecer nuestra vida de oración. 1. Establece un tiempo diario para orar. Encuentra un momento específico cada día para estar a solas con Dios. Esto puede ser por la mañana, durante un descanso o antes de acostarte. 2. Escribe tus oraciones. Llevar un diario de oración te ayuda a recordar las peticiones que has presentado ante Dios y a celebrar cuando Él responde. 3. Ora con las Escrituras. Usa pasajes bíblicos como guía para tus oraciones. Esto te ayudará a orar en alineación con la voluntad de Dios. 4. Busca apoyo en la comunidad. Ora con otros creyentes. La oración en grupo fortalece nuestra fe y nos anima a seguir buscando a Dios. 5. Confía en el proceso. Recuerda que la oración es un viaje, no un destino. Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Conclusión del paso 3, una fe persistente. Queridos amigos, el silencio de Dios no es una señal para rendirse, sino una invitación a buscarlo con más fervor. Persistir en la oración y en la búsqueda de su rostro es una expresión de nuestra confianza en su carácter y en su plan perfecto. Aunque el camino puede parecer difícil, les aseguro que vale la pena. La oración persistente nos acerca más a Dios, nos fortalece espiritualmente y nos prepara para recibir su respuesta en el momento perfecto.
Hoy les animo a que no permitan que el silencio de Dios los desanime. En lugar de eso, usen este tiempo para profundizar su relación con Él, para buscarlo con todo su corazón y para confiar en que Él está obrando incluso cuando no lo ven. Porque cuando buscamos a Dios con sinceridad y persistencia, siempre lo encontramos y en su tiempo Él nos responderá de maneras que superarán todas nuestras expectativas. Esperen en el Señor con esperanza. Al llegar al final de esta reflexión, quiero llevarlos a un lugar de descanso en el alma, un lugar de esperanza, incluso en medio del silencio de Dios. Hemos explorado el reconocimiento de su presencia, la confianza en su carácter inmutable y la importancia de persistir en la oración y la búsqueda. Ahora el paso final es aprender a esperar en el Señor, no con resignación, sino con una esperanza activa, sabiendo que Él es fiel y que su respuesta llegará en el tiempo perfecto. Esperar en Dios no es fácil. Vivimos en un mundo donde la inmediatez es la norma. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas y resultados inmediatos. Pero el camino de Dios no se ajusta a los plazos humanos. Él obra según su tiempo, un tiempo que es perfecto, aunque a menudo incomprensible para nosotros. Es en este proceso de espera que nuestra fortalecida y nuestra relación con Él es profundizada. 1. La espera como un acto de fe. Esperar en Dios no es un acto pasivo, es una declaración de fe. Cuando elegimos esperar, estamos diciendo, Señor, confío en que tú sabes lo que es mejor. Confío en que tus planes son más altos que los míos y en que tu tiempo es perfecto. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán como las águilas y correrán y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. Esta promesa nos asegura que la espera en Dios no nos debilita, sino que nos fortalece. Es un tiempo en el que nuestras almas son renovadas y nuestras vidas son transformadas. Pensemos en Abraham, a quien Dios prometió que sería el padre de muchas naciones. Pasaron años antes de que esta promesa comenzara a cumplirse y durante ese tiempo Abraham tuvo que aprender a confiar en el plan de Dios incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Su fe en medio de espera es un ejemplo poderoso para nosotros. Aunque el cumplimiento de las promesas de Dios pueda parecer distante, podemos estar seguros de que Él nunca falla. 2. La espera revela el propósito de Dios. En medio del silencio y la espera, Dios está obrando. A menudo utiliza estos tiempos para preparar nuestro corazón, para enseñarnos lecciones valiosas y para revelarnos su propósito. Romanos 8:28 nos recuerda. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que incluso en los momentos de mayor y mayor incertidumbre, Dios está trabajando para nuestro bien. Consideremos la vida de José. Después de ser vendido como esclavo por sus hermanos, pasó años en la prisión antes de que Dios lo elevara a una posición de liderazgo en Egipto. Durante ese tiempo, José podría haberse rendido, podría haber perdido la esperanza. Pero él eligió confiar en Dios y esperar en su plan. Al final no solo fue liberado, sino que se convirtió en instrumento de salvación para su familia y para toda una nación. Dios utiliza la espera para moldear nuestro carácter, para desarrollar nuestra paciencia y para enseñarnos a depender completamente de Él. Estos tiempos no son desperdiciados, son una parte esencial de su plan para nuestras vidas. 3. La espera como un tiempo de preparación. Muchas veces el silencio de Dios es un tiempo de preparación. Él nos está preparando para lo que viene, fortaleciéndonos para las bendiciones y los desafíos que están por delante. Pensemos en David, quien fue ungido como rey de Israel siendo solo un joven pastor. Pasaron muchos años y enfrentó numerosas pruebas antes de que finalmente asumiera el trono. Durante ese tiempo, Dios estaba trabajando en su corazón, enseñándole a confiar en Él y preparándolo para ser un líder según su voluntad. En nuestras vidas, Dios puede estar haciendo lo mismo. Puede estar preparándonos para algo más grande de lo que podemos imaginar. Puede estar fortaleciendo nuestra fe y moldeando nuestro carácter y enseñándonos a depender completamente de Él. Aunque no siempre entendamos el propósito de la espera, podemos estar seguros de que Dios está obrando para nuestro bien. 4. ¿Cómo esperar con esperanza? Esperar en Dios no significa simplemente quedarnos de brazos cruzados. Es un tiempo para buscar su rostro, para profundizar nuestra relación con Él y para preparar nuestro corazón para lo que Él tiene preparado. Aquí hay algunos pasos prácticos para esperar con esperanza.
Uno, medita en su palabra. La Biblia va de promesas que nos aseguran la fidelidad de Dios. Leer y meditar en estas promesas fortalece nuestra fe y nos da esperanza en medio de la espera. Dos, ora con confianza. La oración no es solo un medio para presentar nuestras peticiones a Dios, también es una forma de alinear nuestro corazón con su voluntad. Ora con confianza sabiendo que Él escucha y responde según su tiempo perfecto. Tres, confía en su carácter. Recuerda quién es Dios. Él es fiel, amoroso y justo. Su carácter inmutable es un ancla para nuestras almas en tiempos de incertidumbre. 4, agradece por lo que ya tienes. Un corazón agradecido encuentra esperanza incluso en las circunstancias más difíciles. Da gracias por las bendiciones que Dios ya te ha dado y por las respuestas que aún están por venir. 5, sé paciente. La paciencia es una virtud que se desarrolla a través de la espera. Confía en que Dios está obrando incluso cuando no puedes verlo. 5, ejemplo de Jesús, esperando la victoria final. El mayor ejemplo de espera con esperanza lo encontramos en Jesús. Después de su crucifixión, los discípulos se enfrentaron a un tiempo de silencio e incertidumbre. Durante 3 días parecía que todo estaba perdido, pero al tercer día Jesús resucitó demostrando que el plan de Dios siempre triunfa. Su victoria sobre la muerte nos asegura que aunque enfrentemos momentos de silencio y espera, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. Jesús también espera el día en que regresará en gloria para establecer su reino eterno. Mientras tanto, Él intercede por nosotros ante el Padre, mostrándonos que la espera no es inútil, sino una parte esencial del plan redentor de Dios. 6. La recompensa de esperar en Dios. Esperar en Dios siempre trae recompensa. Hebreos 10:36 nos dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Aunque la espera puede ser difícil, las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros son mucho mayores de lo que podemos imaginar. El Salmo 17:14 nos exhorta, espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón y sí, espera en el Señor. Esta espera no es una carga, sino una oportunidad para experimentar su fidelidad, su gracia y su amor de maneras nuevas y profundas. La esperanza en su silencio. Queridos amigos, al enfrentar los momentos de silencio de Dios, no pierdan la esperanza. Recuerden que su silencio no es su ausencia, una oportunidad para reconocer su presencia, confiar en su carácter, persistir en la oración y finalmente esperar con esperar. Dios no nos deja ni nos abandona. Él está obrando en nuestras vidas incluso cuando no podemos verlo. Hoy les animo a que abracen la espera como un acto de fe. Entréguense completamente a Él, confiando en que su tiempo es perfecto y que su plan para sus vidas es bueno. Porque cuando esperamos en el Señor con esperanza, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento y la certeza de que en su tiempo Él responderá de maneras que superarán nuestras expectativas más altas. Dios está contigo en el silencio. Su amor te sostiene, su gracia te rodea y su fidelidad nunca falla. Espera en Él con confianza, porque el Dios que comenzó la buena obra en ti, la llevará a cabo hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Amén.